La gente dice, la neta, la instrucción que da Dios no va a parar. Promovamos la justicia de Dios. Lo que recibimos del Padre por medio de la sangre de Jesucristo es puro amor. Hola, buenos días Montevideo, Uruguay. Buenas tardes Oslo, Noruega. Y buenas noches Tlajomulco de Zúñiga, porque luego de Tlajomulco nos ve mucha gente. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a presentar a nuestro crew. Comenzamos con las damas. ¿Qué tal, carnala? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo episodio más de Volcon, la resistencia. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues muy bien, aquí estamos nuevamente compartiendo este buen tema que vamos a tener el día de hoy. Esperemos que aprendamos tanto nosotros como ustedes que nos escuchan por allá. El Divo de Polanco, Pomo, ¿cómo estás? Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien, fíjate que viene aguantando el calorcito. Ay, Está fresco. Y así no con sudadera. Ah. 40 grados en Guadalajara. Pero los que nos van a ver como en diciembre, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, Les recomendamos un cafecito al lado. El tema va a estar muy bueno. así es. Fíjense que ahora fui a una graduación. Fui de un acto académico y respeto mucho a los alumnos y es su evento, pero qué aburrición para nosotros, ¿no? Bueno, yo no soy mucho de protocolos, pero vengo bien enfadado. Y eso que nomás tuve como 2 horas. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a lo que vamos, Oye, a para lo que que termine. venimos. Después dejamos eso. Un aburrimiento para que terminen de taqueros, Di. Para que terminen de taquero. Ay, eso sí fue demasiado racista, Pomo. O de pastores de la prosperidad. Con el paseo de la prosperidad. Ay, Eso. sí. Gana más lana. Ganan más que un empresario. Bueno, son Bien. empresarios de la fe. Fíjense que en el podcast de Walcon nos han pedido, no sé si en los comentarios, pero nos ha llegado el productor. Por cierto, una producción de la iglesia Masai con Gadi, que ya se fue. Fue por los cafés y por el agua. Nos han pedido, nos han dicho que quieren que hablemos de escatología. ¿Qué es la escatología, Mara? No sé, eso sí no lo estudié hoy. Tú. Diego, ¿qué es la escatología? Sí, bueno, la escatología etimológicamente está separada por escatos, que es el estudio de lo futuro, de lo que va a suceder, y logos, ¿no? Que es estudio. O el pensamiento. Entonces, escatología es el estudio sobre los eventos de los últimos días. Exactamente. Entonces, nos vamos a aventar el tiro de la escatología. Nos vamos a ir muy lento. Muy lento. Muy lento. Demasiado lento. Porque hay muchas corrientes no ideológicas, hay muchas corrientes de estudio. Unos dicen que, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación. Otros dicen que va a ser durante la tribulación. Y creo que hay uno que otro por ahí que dice que va a ser después de la tribulación. Y algún día llegaremos a debatir eso. Sí, claro. Por lo pronto, hoy vamos a hablar del primer sello de la tribulación. Se los voy a leer. ¿Quién es el primer sello? Recuerden que hay 7 sellos. Luego vienen las 7 trompetas. Y luego vienen las 7 copas, ¿verdad? 21, si mal no recuerdo, mis matemáticas, 7 por 3, 21 juicios. Y vamos a empezar con el primero. Ese se encuentra, se los voy a leer, en Apocalipsis 6, versículo 2, que dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. Perdón. Y para vencer. Vamos a hablar del anticristo. Sí, vamos a hablar. No se dijo eso. Pero creo que ya está en la miniatura, hermana. Bueno, está bien. Sí, Para ¿verdad? aquel que no... lo que pasa es que hay gente que nos escucha por Spotify. También está en Spotify y Sí, viene en pero descripción. a lo mejor no viene. Faltó un anuncio. ¿Cuál? Los comentarios aquí expresados es responsabilidad de cada quien. Si tiene alguna bronca, abra su Biblia. Exacto. Muy bien. La iglesia no se hace responsable por nuestros comentarios. Así es. Ya se me fue la idea. Bueno, ahí está. Ese es el primer sello. Recuerden que los juicios de la gran tribulación que habla la Biblia comienzan con los sellos. Entonces estamos hablando del primer sello. Recuerden que quien escribió Apocalipsis lo escribió ¿en qué año más o menos? ¿En qué sería? Alrededor del 80, 90 después de Cristo. Ok. Era una persona que estaba en una isla, se llamaba Juan, estaba en una isla y le presentan una visión del futuro. Imagínate que a una persona de aquel tiempo
le presenten una visión Del año 2035. de este año 2024, donde la gente está caminando, viendo un celular, uno está en una computadora, otro está volando en un avión. Imagínate. Y otros no en un avión. Imagínate el impacto. Ellos no saben cómo se llaman, no sabe que se llama avión, no sabe que se llama coche, no sabe Tanque de guerra. no sabe que se llama tanque de guerra, Misil. no sabe que se llama celular. Por eso Apocalipsis de repente resulta un poco hasta atemorizante, porque él pues, dice que un oso que sale del agua. Lo explica conforme a la percepción de ese Exacto, tiempo. como su tiempo, ¿vale? Entonces dejemos eso muy en claro, porque muchas de las cosas que vamos a decir aquí, pues son para ellos, pues ellos tenían una manera tengo que describirlo, y lo describe mucho pues con lo que tenía alrededor, Por que eso es naturaleza. Se menciona mucho la palabra y era semejante a. Exacto, ¿no? Porque no le hallaba forma, decía, pues, por ejemplo, habla de langostas, de esas que vuelan, no de las que están en el mar, que escupían por la boca y por la cola. Pero, Que picaban a los hombres y causaban dolor. pero puede ser a lo mejor un helicóptero, ¿no? O las esquirlas de una bala. Los osos que salían del mar, pues puede ser un submarino, un tanque, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que movernos. Y bueno, repito, Apocalipsis 6:2, primer sello, primer gran juicio. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Diego nos va a explicar ahorita, este caballo blanco no es el mismo personaje que va a venir al final de la tribulación, de la gran tribulación. No. Pero Jesucristo va a venir también montado en un caballo blanco. ¿Cuál es la diferencia, Diego? Sí, ahí los estudiosos o los teólogos que se meten mucho en la escatología comentan que este caballo blanco tiene figura o podría ser el anticristo. ¿Por qué? Porque da algunas señas de las cuales se enlazan con algunos versículos, por así decirlo. Este caballo blanco viene con un arco, y se toma mucho la referencia de que no tiene una flecha, ¿no? Que viene en paz, por así decirlo. En comparación con el Mesías, que viene, dice, en las nubes, viene también en un caballo, y da otras referencias como que tiene llamas en los ojos, tiene una espada, no sé si recuerdo bien, estaría ahí parafraseando, en la boca, dice una espada de 2 filos. Entonces dice ciertas cosas. Tiene diademas, tiene muchas diademas en su cabeza, como lo usaban los reyes. Entonces esa es la diferencia de un caballo y de otro caballo. Uno se presenta al inicio, o bueno, así lo presenta en este caso Juan en el libro de Revelaciones, y otro se presenta al final del libro, ¿no? Ya los grandes teólogos mencionan ahí que pasan cierto tiempo, ciertos años, que vamos a ir desmenuzando al pasar de este episodio para ver si terminamos, para saber de dónde sacan ellos esa idea. Ok. Y bueno, 400 años antes de que escribiera Juan, y unos 330 años aproximadamente que Jesús se manifestara en la tierra, había una profecía también del anticristo, y se las voy a leer. Está en Daniel 7, del 7 al 8. Y dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, y aquí viene, ¿no?, que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Nos pasamos luego al versículo 19 de ese mismo Daniel, y dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.
Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Me permito hablar un poquito también de Apocalipsis 13, del 1 al 8, donde también hablan de él. Dice así: me paré sobre la arena del mar. En este caso la arena del mar es las multitudes de personas. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, en este caso Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló, Apocalipsis 13 del 1 al 8, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Son profecías entre 400 antes de Cristo, 80, 90 años después de Cristo. Así, ahí te va. Yo quiero empezar con esto y luego ya dejamos a los otros 3 compañeros. Para que exista un anticristo debe de haber nosotros le llamamos espíritu de anticristo en la tierra, es decir, un contexto y un mundo que lo reciba él. Él no viene a crearlo, él viene a gobernar algo que ya está hecho. En nuestros tiempos ya hay tiempos de anticristo, es decir, muchas ideologías que blasfeman contra Dios, muchas teorías que van en contra de Dios. Estamos en un contexto anticristo. No es que él venga a ponerlo, ya está, y viene desde hace muchos, incluso siglos. La Biblia lo llama espíritu como de anticristo, ¿no? Pero en realidad es un contexto en donde se está preparando todo para que él nomás llegue y se siente. O sea, ya se está preparando la casa, ya hay muebles, ya hay luz, ya hay drenaje. Nada más falta que él se presente y se siente como jefe de esa casa, ¿no? Este es mi comentario. No sé quién quiera seguir para hablar muy profundamente de él. Esto no es para que se asusten, porque va a pasar. Es simple y sencillamente estar estudiando un poquito un personaje de que mucha gente le tiene miedo, pero no le van a tener miedo. Va a ser un super líder político, pero bueno, yo eso hablaré después, ¿no? Desde su influencia que va a tener. No es alguien místico, sino es un gran líder político, económico, religioso, social. Pero bueno, ¿quién quiere continuar? ¿Quién empieza? Sus retóricas, todo. Mara. Bueno. Dale. Yo quiero hablar un poquito del origen de este famoso personaje. Y cuando tú platicabas así del primer sello, que era un caballo blanco, hace un tiempo nosotros hicimos en las charlas de cine, ¿te acuerdas de hace algunos años? En el 2020. Sí, en un podcast que tenemos. En un podcast también que ahí. teníamos de las charlas de cine, que también estuvo Pomo. ¿Te acuerdas, Pomo, de los primeros? Claro que sí. Y que hablamos de ese tema también, del anticristo tal cual.
y en el que nosotros ya le damos una identidad al caballo blanco, no al primero, al del primer sello, y que teníamos mucha coincidencia con el coronavirus. Ajá, porque lo hicimos en la pandemia. Así es, porque lo hicimos en pandemia. Y le dimos nosotros toda la simbología porque, curiosamente, el escudo de los médicos es un sello. Perdón, es un arco. Curiosamente, es de color blanco. Y en su cabeza tenía como una corona, dice la Biblia. Y por la cabeza entraba el bichito. Y salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y a toda la gente nos metió. No hubo actividades religiosas en 2 años en todo el planeta. Y la gente no se quejó. Bueno, sí se quejaban internamente, pero no hubo disidencias, no hubo caos social. Todos nos encerramos y ya todos recordamos cómo se vivieron esos años, ya sea de angustia, de aflicción, de muchas emociones encontradas, pero curiosamente llegó venciendo y llegó para vencer. Entonces nosotros consideramos, dada esta explicación, que el primer caballo no es la persona del anticristo, es un sello de una plaga o a lo mejor de un envío de Dios para llamarnos la atención de que ya empezamos unas semanas completamente atribuladas y que el inicio quizás de las 70 semanas de las que habla Daniel fue la llegada de este caballo. Porque curiosamente después de este caballo viene otro que dice que no toques el aceite, que no toques el vino, que lo dejes para el final. Pero el siguiente caballo era un caballo rojo de guerra. 2 años después, 3 años después, se desata la guerra en Medio Oriente, ¿no? A Rusia y Ucrania. Y curiosamente, este caballito trae atrás otro del hambre y que dice que hay 2 cereales que se ven afectados por el caballo anterior de la guerra y que son exactamente el trigo y la cebada. Cuando vemos que Ucrania produce una de las 5 partes de todo el trigo mundial lo produce Ucrania. Y 3 partes de lo que se consume en la tierra de cebada lo produce Ucrania. Y desde que comenzó la guerra se han disparado los precios de la canasta básica. Y curiosamente, ¿no? Estamos esperando el de la muerte, que ya es el último, el del Hades y el infierno, que todavía no lo hemos visto. Pero no tardamos en verlo porque estamos viendo los episodios de la OTAN y del despliegue en China y Taiwán que no se había visto antes. Y curiosamente, se está hablando mucho de la energía eléctrica, se está hablando mucho de los vehículos eléctricos y del cambio que va a brincar a la Agenda 2030 sobre las energías alternativas a las energías fósiles. Y la Biblia dice, no toques el aceite, porque ese está guardado para el tiempo del fin. El petróleo. Y el aceite en su traducción hebraica es petróleo. Y curiosamente ya no quieren que la gente usemos petróleo. Por eso pues que se vienen muchas especulaciones sobre el cambio de energías fósiles a energías limpias, que en su entonces, como tú bien lo dijiste, Juan no lo entendía. Pues, ¿qué es un caballo? Son periodos que son dominados. El caballo sirve para la guerra y representa guerra espiritual. No es que va a ser un caballo por el cielo y ya empezó el sello, ¿no? No. Es que todo esto son figuras alegóricas de posiciones periódicas que ocurren en la vida. Como bien decías tú, hay un espíritu que está operando, al que muchos le dicen el espíritu del anticristo. Dice lo que tú leíste, que de su grande boca salían grandes blasfemias. Habla de una unificación de 10 cuernos y que uno sale
y que tres lo tumban. Está hablando de una bestia también, que son representaciones de periodos actuales. Por eso, en lo que tú leíste ahorita, de la estatua de la bestia Daniel. de Daniel, que habla de un cuarto imperio, que dice que este es diferente a todos. Y curiosamente, ves barro con acero mezclado. El barro y el acero no se pueden mezclar, excepto si existiera algo llamado transhumanismo. Entonces estamos en la época, o vamos a comenzar, mejor dicho, yo me atrevería a decir que vamos a comenzar a partir del 2030 en la nueva era del transhumanismo. El transhumanismo es la fusión de la tecnología con el ser humano. Así es la fusión de partes tecnológicas como inteligencias artificiales que son capaces de generar su propio lenguaje y competir con un lenguaje humano. De hecho, hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial puede hacer resucitar al anticristo, que ahorita vamos a meternos en eso, ¿no? Precisamente eso. Entonces, ¿qué imperio de todos los anteriores pudo haber mezclado la tecnología, que es el hierro, con la mentalidad humana, que somos el barro? Bueno, entonces ya estamos viendo en tiempos peligrosos. Sí. Y sobre lo que decías tú, que había una bestia que hablaba grandes blasfemias, Pero grandes maravillas, la gente que le iba hacía a creer. grandes maravillas. Estamos hablando, ya a lo mejor eso está muy trillado porque ya se habló mucho en las iglesias, pero para todos aquellos que no nos están, que es la primera vez que escuchan este tema, podríamos hablar que la bestia es un sistema global. Sí, todo el mundo hablamos de la élite, de las teorías conspiranoicas, que hay un mundo que nos vigila, que hay seres de otro mundo que nos dicen qué tenemos que hacer, y nada más alejado de la realidad. Eso es cierto. Y estas élites están generando un sistema global donde todos nos conectamos a un www, donde todos recibimos mensajería instantánea de un país a otro en cuestión de micronésimas de segundo. Y cuando hay una profecía que habla que van a venir dos personajes peculiares que van a estar hablando en Jerusalén, se va a transmitir a través de teléfonos móviles. La traducción del hebreo nos explica que los mensajes de texto son mensajes de Wi-Fi. Sí, cuando dice que se envían regalos unos a otros, se están enviando mensajes de WhatsApp. Entonces, como bien lo dijiste, Juan hacía aparecer las cosas, pero no significa que no sean reales o que no estén pasando. Quizás, yo lo digo por experiencia, a mí me enseñaron, yo viví con estos temas, pero yo no les estoy dando forma hasta este último tiempo, y les voy a ser honesta, cada vez que me pongo a revisar otra vez el Apocalipsis y veo las noticias, me da otra perspectiva distinta y lo encuentro más literal que hace 10 años cuando a mí me lo enseñaban. Porque, por ejemplo, yo no podía entender quién era el caballo blanco. Muchos decían que era el Papa, muchos decían que era el anticristo. Realmente fue la apertura de la pandemia, porque no es la primera que va a venir. Vienen muchas más y nos van a tocar. Ahorita todavía no. Sí, de Este hecho, año no, porque es año electoral. de hecho, el 2089. Ajá. COVID, mucha gente dice que es simplemente calaron al mundo, no fue una preparación para ver. Como, ¿qué tan fuerte? Así Exacto. es. Pero estás hablando que se metió una institución que todo el mundo le teme, la OMS, Sí, la OMS. y que dicta los parámetros de cómo tienes que ser las cosas. Pero ¿quién está detrás de la OMS? Y ahorita es lo que quería yo después platicar sobre quién es este personaje y cuál es su origen y de dónde viene. Y a mí, que también hace años se hablaba de la guerra de Gog y Magog, y yo decía que era Rusia, y yo decía, sí, la Unión Soviética es la malvada y la perversa de la humanidad. Pero con el paso de los años nos estamos dando cuenta que la Unión Soviética se desquebraja, porque tampoco podía ser unificada, porque una gran parte de la Unión Soviética no tenía corte comunista, tenía corte musulmán. Otra cosa que no nos habían enseñado y que nos enseñaban hace muchos años atrás, que
que pues la guerra de Gog y Magog iba a ser Rusia, iba a ser Alemania, que Estados Unidos se iba a rajar, pero ahora nos estamos dando cuenta que ninguno de esos países tiene nada que ver con la guerra de Gog y Magog. Ninguna. Bueno, antes de que digas, Diego, Mira, si quieres me pasas para que Gaby. Gracias. Yo quiero aportar un yo pensé que el azúcar. Un paréntesis muy pequeño. De todo lo que estamos hablando, siempre ha habido señales de progreso. Sí. Sí. Siempre ha habido señales de progreso. Siempre ha habido, y aunque parezca muy ridículo. Perdón, ¿progreso a qué te refieres, Pomo? Sí, por ejemplo, antes de que se mencionara la inteligencia artificial que sonara tan fuerte, Tecnológico. tecnológicamente hablando, tan fuerte, escuchamos un tal Iron Man y Jarvis. ¿Eh? Iron Iron Man y Jarvis. Sí, O sea, pero ese es Cómics. ¿cómo cómics. se llama? Pero te empezaban Predictiva, a dar. ¿no? Programación Sí, predictiva. pero te empezaban a dar como pequeñas muestritas. Predictiva, sí. Sí, es primato A eso me negativo, refiero. ¿no? Primado negativo. Sí, tienes razón. Antes de que, Diego, no sabemos los cuatro que estamos aquí cuándo va a venir el anticristo. No te podemos engañar. No sabemos cuándo va a venir, no sabemos la fecha exacta, no sabemos el año exacto. Y les voy a hacer una pregunta a los cuatro. ¿Ustedes piensan que ya nació, que ya está a punto, que no ha nacido o que le falta mucho? ¿En qué posición están ustedes? Déjenles en los comentarios. Y a los cuatro les pregunto rápidamente, Pomino, ¿crees que ya nació, que no ha nacido, que buena le pregunta. falta mucho? Buena pregunta. A lo que tú ves. Está en proceso y le falta poco. ¿Cuántos años Pati tiene, Pomo? Exacto, ¿cuántos años crees que tenga ahorita el vato? Del 1 al 100. ¿Cuántos años crees que le eches al bebé? 99, va a decir. No, yo creo que unos 19, 20 años. Para salir al mundo, ¿a qué? A los... 28, 30 más o menos. O sea, para ti te faltan unos 10 años para 10 que... años. Para que se manifieste tal cual. Diego. Sí, ya para que sea completamente... Bueno, Maldoso. algunos teólogos hablan sobre, yo no creo en esto, yo nomás les paso ahí el dato, hablan sobre que a los 30 años según tiene que surgir Como para Cristo, ¿no? Cristo, Que tendría- y los que 3 tendría años sentido. y bla, 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 ¿no? Pero yo realmente, en lo personal, un punto de vista personal, no creo que ya esté aquí, que ya esté viviendo y que esté ahí como en las películas, ¿no? Mucho de la idea, bueno, si quieren dejo que contesten allá de qué lado y luego ya. Sí, porque Sigo, sí. sigues tú. ¿Tú, Mara? Échale, Mara. Yo creo que ya nació, que nació el 8 de abril del 2024. Vámonos. Hasta fecha di. Fíjate que yo pienso que... No sé, yo creo que no ha nacido. Yo sí creo que ya nació. Yo creo que no ha nacido. Yo antes pensaba que ya había nacido, pero yo creo que la gracia de Cristo es mucha. Hay mucha gente que todavía se tiene que salvar. Y la verdad, Pomino. Sí, pero hermano, a ver, espérate. seamos honestos. En eso que acabas de decir, hay mucha gente que se tiene que salvar. Yo no digo que no se salve, porque Sí. no es uno para decir quién se salva o no. Pero la verdad, esta generación es demasiado perversa con la generación que viene. Sí, pero mira. Y ya no se puede vivir más una Pomino, generación con tanta perversión. Mira, sí, pero a ver, una eminencia política, religiosa y económica como lo va a hacer él, en 25 años prácticamente puede lanzarse al mundo. Acuérdate que la gente ahorita Por eso te digo que ya busca a nació. los jóvenes. Yo pienso que todavía no han nacido, Que que tiene un año, que tiene un mes de bebé. a lo mejor puede Digo, ser un bebé. Si ¿no? tomamos en cuenta la Agenda 2030, porque ya cuando... Bueno, pues también, ¿no? Si tomas la Agenda 2030, la criaturita debe tener unos 12. Exactamente, sí. Si nos basamos en la... Pero acuérdate que la Agenda 2030 es impuesto por el sistema global, que es el predecesor al anticristo, Es el espíritu del que anticristo. es el espíritu del anticristo. Muy bien. Diego. La Agenda 2030. La nación o el sistema de Roma, ¿no? Era la
Para el mu- Mesías tropical. Dijo The Economist Sí. que es el Mesías tropical. Que Hitler era el anticristo también. No, Hitler ¿Lo tenías era el apagado? anticristo. José Luis Miranda también decía que era el anticristo. Hay muchos anticristos o mucha gente que le pone el nombre cuando realmente la Biblia hebrea no hablaba de un tal Andrés Manuel. Lo dudo mucho. Ni siquiera creo que hable siquiera de México. Entonces, al día de hoy existe mucha paranoia sobre el anticristo en las iglesias. Mucho. ¿Quién es? ¿Cuándo es? ¿Dónde está? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo va a venir? Y enseñan eso, y enseñan el tema que comenzamos al principio, que fue algo que comenté, que es la escatología, que es el estudio sobre los últimos días, ¿no? Pero realmente la cristiandad está más preocupada el día de hoy por cuándo vendrá el anticristo o quién es, que cuándo vendrá el Mesías, que es algo que realmente nos tendría que importar más. Sí, es algo fantasioso, sí es algo wow, que te llena la cabeza, porque yo pasé también por ese espacio, por ese tiempo, en donde te dejas llevar mucho hasta por Hollywood. Y muchas de las referencias que nosotros sacamos o que la gente de repente a la cual yo he platicado son referencias de películas, no son referencias bíblicas. Espero que aquí podamos aclarar algunas de ellas, pero realmente algunas de las referencias de las cuales la gente habla, pues es más hollywoodesco que realmente bíblico, ¿no? Y que esto, y que le pasó. Yo por ahí conocí a un maestro con el cual estaba estudiando un tiempo y nos hablaba del anticristo como si lo hubiera visto, y yo me quedaba encantado porque decía, ¿dónde vio? Y después vi una serie donde pasaba todo eso y dije, no puede ser posible. Una serie muy buena, de hecho está muy... ¿Cuál es? ¿Cómo se No llama? recuerdo, es brasileña. Sí la conocer, sale el anticristo, sale todo y lo meten ahí. Está muy buena, ahí sí les digo. ¿Es cuando para decían la que Jesús pongan. era homosexual? No, ¿Es otra está serie? muy No, buena. no es de Pero bíblicamente no es correcta. Entonces, y Sí, una serie enseñan, que Jesús tenía enseñan novio. eso en las iglesias como si fuera algo correcto cuando no está en la Biblia. O sea, lo sacaron de una película o lo vieron en una película, pero no es correcto. Entonces, no le tendremos que dar tanto peso al anticristo. Es un excelente tema, la verdad que yo estaba esperando este tema hace mucho. Diego, pues de eso estábamos hablando aquí. Pero, Es que se vaya. pero No, le es tenemos que cierto. dar peso Otro Sí, tema el sí, que sí. viene. al Mesías, ¿no? Entonces, Sí. yo les quiero preguntar aquí ahorita a ustedes, porque si vamos a definir cosas bíblicas de manera bíblica, pues vamos a usar la Biblia, ¿no? Dale. ¿En dónde aparece anticristo? ¿La palabra? Sí, la palabra anticristo. Yo sí la leí, pero no me acuerdo la cita. Pero dice, ¿han escuchado ustedes hablar de que vendrán muchos Cristos? Eso dice Pablo, pero no me acuerdo la cita tal cual. Pero dice, ¿han ustedes han escuchado hablar de que en los posteriores tiempos habría muchos anticristos? Dice, ¿y quién es el anticristo sino aquel que niega a Cristo? Es correcto. Solo se menciona 3 veces anticristo en la Biblia. Yo escuché solamente está en el libro de Juan. Primera de 3 Juan. veces, ¿no? Primera de Juan 2, 18 al 29 habla sobre el anticristo. Si usted quiere conocer bíblicamente a qué se refiere con el anticristo, vaya a esa parte de la Biblia, Primera de Juan 2, del 18 al 29, y ahí Sí, menciona digo, pero sobre la el gente anticristo. ahorita está ávida de saber de estos personajes, porque tampoco están de más que abonen un poco al tema, porque también dice la Biblia que tenemos que ser sabios para distinguir los buenos tiempos y los malos tiempos, y distinguir los tiempos del fin, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, yo considero que también deberíamos de entender, porque la gente está en un despertar espiritual donde quiere más allá, ¿no? Si tú quieres por morbo, por gusto, por Es disensiones. que mucha gente confunde el despertar espiritual con la emoción. Entonces, y confundimos nosotros también, ¿no? Confundimos la despertar espiritual con el qué emocionante y qué más, ¿dónde está? Sí, Quiero pero es una aprender más. inquietud normal humana en las emociones de que la gente quiere saber qué hay más allá. Sí, y realmente la Biblia nos dice que hay más allá, pero la gente pues no quiere Y si la estudiar. Biblia nos Y dice que prefiere hay ver- más allá, yo prefiere ver considero... una película que Sí, pero yo considero que si Dios no hubiera querido que supiéramos, no lo pone. es correcto, y por eso está ahí. Y por eso está ahí. Y por eso no nada más puso la visión, da la interpretación de la visión. Y todavía le habla en los posteros tiempos. Y todavía le dijo algo bien padre. Cierra estas palabras para el tiempo del fin. Es decir, quiero que lo sepan. Okay. O sea, Dios lo aventó diciendo, quiero que tú veas estas visiones porque quiero que la gente del último tiempo lo vea, lo entienda
y seamos sabios como también dice su escritura, para discernir los tiempos, para saber cuándo son tiempos buenos y cuándo son tiempos malos, para buscar más a Dios. Porque también recuerda que la Biblia es una lumbrera y dice que la revelación es eso. Dice, la Biblia no es de revelación privada, sino es de revelación pública y es una lumbrera para los tiempos de oscuridad. Es Cuando es nosotros... una revelación pública, pero la gente lo ha interpretado. no, pues la gente ha hecho un circo de eso, ¿no? Realmente la visión que se le muestra a Yohanan o a Juan en Revelaciones es por parte del Mesías. De hecho, el Mesías Yeshua es el que le comparte, le dice, mira esto, y lo va guiando paso por paso. Sí. Entonces, sí es mucha alegoría, sí es mucha interpretación. Podemos decir, ¿es el caballo blanco el anticristo? ¿O no es el coronavirus? ¿O no es cualquier otra cosa? No, pues o de alegoría cualquier podemos otra decir que hasta Jesús tenía esposa, Sí, ¿no? O de sea, hecho, si a especulaciones nos vamos, pues pero hasta el entonces, Papa era el anticristo. tenemos que definir. Mucha gente decía, o siempre ha dicho que el anticristo es el Papa, ¿no? Y de hecho ahorita voy para allá A porque ver, dale. ahí Y luego sacaron que está el Papa tenemos- Negro y todo tenemos esto, que ¿no? conocer primero de dónde viene el concepto del anticristo. Viene de Juan. Si es de la negación de un Cristo. Sí, ajá, si tú niegas a Cristo, entonces tú te consideras anticristo. Así Ahora, es. Si tú niegas o vas más allá, por ejemplo, dices, es que tal persona me dijo, o tal evangelista dijo, o tal reformador dijo, o tal pastor, entonces negamos la enseñanza del Mesías. ¿Y en qué nos convierte a nosotros? En anticristo. Negacionistas. Entonces, Oye, es correcto. Fíjate que hace como unos 2 años en el Facebook puse algo del anticristo. Y luego me brincó uno y me dice, es que todos somos anticristo. A ver, espérate. Pero yo no soy el hijo de perdición. Yo no soy el hijo de perdición. Porque lo menciona como hijo de perdición. Lo que pasa es que hay dos interpretaciones. El anticristo como figura histórica, real, Ajá. y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Que todos en algún punto en nuestra desobediencia Somos negamos a Dios anticristos. y somos anticristos. Es que tenemos que entender que bíblicamente hay una alegoría a dos personas distintas. Ajá. La primera que dice, tal cual, que es un Mesías tal cual, Ajá. y el otro, bueno, que es un antimesías, y el otro, que es un espíritu que opera desde los años anteriores porque estás negando a Cristo. Anti es una negación de. Bueno, ya. Bueno. Está bien. Entonces estamos hablando de este tipo de anticristo, pero no estamos hablando del espíritu negacionista que opera en las personas al negar a Cristo como deidad, sino como personaje que aparece en un punto histórico que va a ser verídico, que no ha sido revelado, pero que va a ser tan tangible que la misma Biblia dice que lo van a ver morir y lo van a ver resucitar y que va a controlar un nuevo imperio que es un imperio globalista, Es que al que como persona tal cual, no como la palabra dice tendencia que filosófica. a quien ven morir, si ponemos atención a las palabras que habla Yohanan en el libro, no dice que es una persona, ni el dragón siquiera. No. Dice que es la bestia. La bestia. Entonces, la Como bestia sistema es como un sistema, es político global, Y ¿no? hablamos mucho de Roma porque Daniel escribía. Es un sistema anticristo. Sí, entonces si es golpeado, no es que una persona le den un balazo y después resucitó, sino que se cura de esa herida. ¿Qué herida? No sé si fue un golpe económico, no sé si fue un golpe social, pero está hablando de un reino, no habla de una persona, porque la persona es el dragón. Entonces, ¿tú no crees en la persona como tal del anticristo? Yo no creo en la persona del anticristo, ¿por qué? ¿Y no crees que Porque- aparezca un día un hombre vestido Sí. y que diga, A a ver, ver, yo soy el líder A ver, mundial? creo que ya entendí. Diego dice que no es una persona, es un sistema. Pero hay que entender que todo sistema, y más en estos tiempos, tiene un líder, ¿no? Sí, pero ¿Y ese líder pero quién no sería? no es el que habla Daniel, por ejemplo, Daniel habla de la persona ¿Y ese líder quién de sería? iniquidad y que se Ajá. mete al lugar santo. Que habla y blasfemias. habla blasfemias. Y de hecho habla que la bestia habla blasfemias. Entonces, Daniel realmente no se refería a nuestros tiempos al día de hoy. Y ahí entra mucho Entonces, ¿eso ya pasó? ahí entra mucho lo que dice la gente es que tiene doble cumplimiento. Ajá. ¿Y en qué parte de la Biblia hablas sobre dobles cumplimientos? Por eso les digo, si vamos a definir cosas bíblicas, que sea de manera bíblica. Y a mí me pueden callar ahorita la boca diciendo, mira, ahí dice que se va a cumplir otra vez. Sí. ¿Y quién lo dice? Porque sí lo dice. Daniel habla sobre Antíoco Epífanes. Él entra, él pelea con los macabeos, él mete corrupción al templo, él llega y de hecho no es algo que yo me lo inventé o lo vi en YouTube. Está en el libro de los macabeos, que fue quitada de las Biblias que tenemos actualmente. Macabeos 1 y Macabeos 2
relata toda la historia y toda la pelea. Y ahí menciona que Antíoco Epífanes entra al templo, degolla un cerdo, y corrompe el lugar santo, que ya había profetizado Daniel. Entonces ahí estamos bien. Después es sacado por los macabeos, huyen y ganan la pelea. Y de ahí, de hecho, surge una fiesta judía, que es la fiesta de las luces, que también es otra invención, que con el paso de los tiempos ahí se la fumaron y la inventaron. Y luego que es, pero realmente no. Y esto es históricamente, o sea, realmente yo les hablo cosas no desde mi interpretación o desde una película que vi, sino realmente está en la historia y está escrito. Entonces Daniel habla de Antíoco Epífanes, el que entra. Pero ojo acá, Mateo 24, en el sermón que les dice ahí, hay una duda sobre los discípulos que dice, oye, pues dinos qué va a pasar al final. Danos el spoiler, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y él dice, bueno, pues va a haber guerra contra guerra, nación contra nación, va a haber pestes, terremotos, y esto y lo otro, y se va yendo. Ahora, ¿en qué parte de Mateo 24 habla sobre va a llegar un anticristo, pónganse truchas, porque sí, dice, van a venir muchos en No, mi él nombre? habla contextualmente de lo que puede ocurrir en un futuro. No, él habla lo que va a suceder. Claro, y eso no lo podemos negar. Sí, realmente. Y él nunca dice, va a venir alguien. Dice, van a venir muchos en mi nombre, diciendo que es el Cristo. No habla de una persona malvada y que va a decir, por ejemplo, lo que nosotros hablamos de características. Entonces, la figura del anticristo como tal, ¿no existe? Para mi bíblicamente gusto, no es bíblicamente comprobable. Bíblicamente no es comprobable. O sea, podrá existir en nuestra mente, en nuestra imaginación y en la telenovela. Ah, pues vaya, ya se acabó el podcast, vámonos. Pero para nosotros, no. Pero tenemos que ver de dónde sale esta idea. Porque sale de algún lugar esta idea. O sea, no es que nosotros nos levantamos. Nació del imaginario público de los cristianos de hace 100 años. No, fíjate. Y fue una cosa bien interesante lo que sucedió acá, de dónde salió, por ejemplo. A ver, dinos de dónde salió esa idea. Ahí te va. Después de la muerte del Mesías, pasaron 1000 años. 1000 años, o sea, no estamos hablando que pasaron 20 años, 1000 años. Ujú. ¿Qué pasó dentro de esos 1000 años? La 10 destrucción del lustros. templo en el Ujú. año 70, Con Nerón. que de hecho habla el Mesías sobre eso, porque dice, cuando vean de lo que habló Daniel, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó? Tenemos que estudiar la historia de lo que sucedió en el año 70. Ujú. Fue sitiada. Sí, ¿Cuánto tiempo? fueron Fue dispersados. un tiempo bien tremendo porque la gente de ahí como que quería soportar y realmente entraron al templo, lo saquearon y Ujú. fue la dispersión. Ahora, 1000 años después de la muerte del Mesías, alguien escribió por petición de otra persona que era una reina francesa, y eso también está, o sea, es del dominio público. No, Ustedes no, lo no, pueden dijimos buscar. que no es cierto. Se llama Nadie te está diciendo que no es cierto. Atso, ADSO. Atso es un monje, y de hecho lo tengo aquí, pero no quiero Spoilear el monje. entretenerlos tanto, pero lo pueden buscar. Atsu. Y sí, yo dije, a ver, vamos a ver si es verdad. Yo realmente no me dejo ir a la primera, entonces lo busqué, estudié de él y me di cuenta que sí existió. Se llama el abad Adson de Montier. Redactó un libro que se llama Libellus de Anticristo para la reina francesa que le pidió. Ahora, ¿de dónde tomó los datos? Él se los aventó solito. Lo inventó. Él lo inventó. Ahora, ¿para qué? Para presentársela a esta reina francesa. Esa carta de Edson fue viral, ustedes se pueden dar cuenta si lo estudian, en la Edad Media, durante los siglos, fue como la historia oficial de ese. Presentó a la persona, presentó eso, va a venir en un futuro, y va de dónde va a salir. Luego llegó otro monje, que se llama... O sea, Joaquín, es una idea romana. Joaquín de Fiore. Y si se fijan, En son- otras palabras, es son una monjes- idea romana. Sí, son monjes católicos romanos que salieron de Constantinopla. ¿Y qué me explicas tú del por qué los musulmanes están esperando también un anticristo? Sí, si no tiene nada que ver con y ellos. hablan del Mesías de ¿Y ellos de Yeshua dónde lo como tal. sacarían también? Ellos mismos lo hablan Los musulmanes. del Corán. Y de hecho, malamente me iba a traer yo el Corán porque Ujú. lo tengo ahí. Bueno, no es mío, pero me lo voy a prestar a mi suegro. Ujú. Para poder hablar sobre el Mesías, porque ellos también hablan de un antimesías. Sí. Que para Ujú. ellos el antimesías es Eso- nuestro Mesías. Eso, O sea, ajá. tienen ahí una fiesta en la historia muy revuelta. Ahora, y lo mismo que los judíos. Los judíos esperan a su Mesías porque evaden a Yeshua,
esperan a su Mesías, que para nosotros podría ser el antimesías, ¿cierto? Exacto. Entonces, Ujú. ¿de dónde sale En el Corán. la espera de ese Mesías? Realmente sale del judaísmo. El judaísmo, ellos esperaban a un Mesías, y de hecho cuando estaba Yeshua, que fue un tema que hablamos la semana anterior, había como 30 postulantes a Mesías. Había muchos. Y los mismos para antimesías. Ujú. Entonces ellos esperan los 7 años, 13 años y medio y otros 3 años y medio, son parte del judaísmo. Y mucha gente está peleado con el judaísmo en las iglesias. Yo no soy judío, ni tampoco los defiendo, pero esas ideas son del judaísmo traídas a nuestro tiempo, a las iglesias que hoy tenemos, evangélicas, romanas o como quieran mencionarle. Pero esas ideas son totalmente judías, en la espera del anticristo, del antimesías, le llaman ellos. Y esta creencia nace precisamente de este par de monjes. De estas cartas que escribió que fueron como monje. interceptadas Sí. y copiadas por los judíos. Haz de cuenta que los judíos desde antes de esto ya lo esperaban, porque tuvo que haber alguna fuente de decir, ¿de dónde? Los judíos. Y ahí hay mucha influencia de la que nosotros tenemos De Isaías, ¿no? actualmente. Que Isaías hablaba de De un Mesías. de un Mesías y de Y de redentor. un no sé qué de Persia, porque de hecho también son versículos que actualmente los Sí, del pastores príncipe usan de como para Persia. decir, mira, dice que el príncipe de Persia va a ir contra tal nación. Sí, pero Y eso fue cuando Persia. dice explícitamente Daniel, que lo acaba de leer Jonathan, y el príncipe que ha de venir, ¿quién es? Sí, estaba profetizando Antíoco. sobre Roma y sobre ese tiempo. sobre Entonces ya Antíoco. se cumplió la profecía Ya de se Daniel. cumplió. Ahora, También con los 4 imperios. no hay dobles cumplimientos, ni nada de eso no existe. Entonces ya se cumplió y ya no hay más. Sí, porque también se le muestra la estatua. La dorada, que era Babilonia, luego seguía Medo-Persa, luego Sí, seguía sí, y el Roma, último imperio es el que Grecia. estábamos platicando ahorita, que era Ajá. supuestamente el imperio que estamos viendo que ahorita. es la bestia que menciona Johanan en su libro. Ujú. Ahora, ¿qué nación es? No lo sabemos. Pero o si qué nos naciones, o qué coalición ¿O qué de naciones? Porque habla de 10 Es de un 10 imperio. dedos, Una coalición. de 10, ¿cómo se llama? 10 cuernos. Es una Entonces, coalición. Si nos ponemos a ¿Y pensar, quién es el falso profeta entonces para ti? ¿O no existe? yo La bestia y el anticristo es el mismo. Porque el anticristo existe como idea filosófica. Sí, y la bestia es realmente ¿Es un una sistema? nación, sí, un sistema. Ok, ¿y el falso profeta quién sería entonces? Que le da vida al anticristo cuando muere. Fíjate que esa parte, como es una alegoría, realmente no sé, o sea, nosotros nos imaginamos como una persona que le da vida, que le sopla y que ya. No sabemos quién es. ¿Un holograma quizás? ¿Una IA? Ahí yo no podría debatir porque realmente la Biblia no me dice qué es. Es una alegoría que no la puedo entender. Yo creo que es inteligencia artificial todo eso, Mara. Es que ahorita la inteligencia Entonces, ¿no es artificial- una persona el anticristo como tal? Y ahora Daniel habla sobre la ciencia, porque dice que en los últimos días que iba A a ver, pasar. ¿cómo? ¿Tú qué opinas? Se vio confundido. Dice que la. Ya, El famoso soy ya no sé qué creer. No, yo tengo bien definido, digo, nosotros estamos en la misma escuela, Claro. entonces yo tengo bien definido esa parte de quién es quién. ¿Tú qué piensas? ¿Es persona o una filosofía? ¿Y por qué? El anticristo como tal, Ujú. yo lo creo como una persona. Lo que lo rodea alrededor es algo, puede entrar ya inteligencia artificial, puede entrar tecnología. Todo lo que lo guía, ¿no? Sí, o sea, ya. Lo que lo va a posicionar. Sí, porque mucho es hablar, o mejor dicho, todo lo basamos conforme a la Biblia, lo que dice la Biblia en su forma literal, o lo que quizá alcanzamos a traducir nosotros en nuestra inteligencia. Ajá, literalidad. ¿Sí? Pero pues hay muchas cosas que se mueven que no se hablan. Mire, yo te voy a decir por qué yo sí creo como Pomo, que es Tranquila, una persona. espérate. Número 1. Gente, ya saben ustedes que aquí en Walcon se hablan de temas de importancia número 1, en donde todos estamos de acuerdo y que decimos que eso puede alterar nuestra salvación o no. Y hay temas de segunda como importancia, debatibles como estos, porque si alguien cree que es un sistema, si alguien cree que es una persona, en realidad a nosotros no nos puede afectar, lo dijo Diego. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando la salvación. Por eso en estos temas que son como de tipo secundario, podemos debatir, ¿no? Y cada quien puede tener su idea. Lo que estamos haciendo ahorita. Le tiramos llegar al cielo antes de que pase, ¿no? Sí, o sea, estos son temas secundarios, por eso se debate. Hay temas primordiales como lo hablamos de la salvación, de la gracia, del pecado, que aquí todos estamos de acuerdo, porque son temas
que afectan a nuestra alma para salvación o perdición. Estos son temas debatibles. Fíjate, Mara, que lo que está diciendo Diego de repente pudiera ser porque nosotros somos, los que estamos aquí, los 4 somos licenciados en Ciencias Económico-Administrativas, ¿no? Como Administración, Diego, yo, RH, Mara, Negocios Internacionales. Y sabemos perfectamente que un sistema es más que un hombre. Se va el hombre y queda el sistema. Sí, se vaya quien se vaya. Se vaya quien se vaya, queda el sistema. Entonces, el sistema visto como una bestia, pues tiene sentido, ¿no? Entonces, el sistema yo creo que es más importante que una persona, porque la persona se puede morir, se puede ir, puede traicionar al sistema, bien, lárgate, pero pues se queda el sistema, ¿no? Digo, Ahora, también puede ser así un... Ahora hay muchísima... Pero mira, yo te Ahora, voy a decir espérate, que no algo que- creen ni espérate. siquiera en los sistemas, ¿eh? Ahora, tiene que ser un sistema bien atractivo para la raza, para que adore ese sistema, para que diga, qué rico sistema, aquí sí estoy a gusto, ¿no? Pero ahí acabas de dar un tema y también Pomo dijo algo antes de que me interrumpieras. Si nosotros hablamos de la literalidad de la Biblia, ni siquiera es aplicable en nuestra vida. Porque cuando dice, y lo voy a decir con esto, ve y sácate el ojo porque tu ojo te es ocasión de caer. Yo ya estuviera mutilada, con todo respeto. Entonces, Yo no. no es literal. Si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Si tu pie, córtatelo. Pues somos sicarios o qué onda. No, o sea, ahí yo no lo puedo aplicar. Con todo respeto digo, yo no lo aplico literal porque no me quiero quedar. Y yo pues, no hay santos, ¿verdad? Ahí mediríamos nuestro nivel de santidad. Sí, claro. De que habría un humano perfecto, pues no, todos estaríamos mutilados si tomáramos literalidad, ¿verdad? Yo sí creo que la Biblia posee parábolas, posee literalidad, pero posee alegorías. Cuando habla de la profecía del dragón y la mujer, no es que estás viendo al dragón físico. Vamos, no voy a abrir los ojos un buen día, que no sé cuándo vaya a ser, y voy a ver un dragón peleándose con una mujer embarazada. Y que la mujer se vaya y que regrese y que se vuelva a ir. Dices tú, pues qué rollo, y para mí, ¿qué me importa eso, no? Cualquiera pensaría eso. Pero ¿por qué Dios lo dejó en la Biblia? ¿Y por qué Dios nos dijo, te voy a explicar qué va a pasar en el futuro? Cierra estas palabras para el tiempo del fin. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Más de 6 veces lo dice en todo Apocalipsis. El que quiere ver, que vea. El que no quiere ver, que no vea. Y esto, y todavía dice, cuenta el número de la bestia. Es un número de hombre. Sabiduría humana. Cuéntalo. Yo creo que si Dios no quisiera que supiéramos del tiempo del fin, no existiera Apocalipsis. Pero es que él nunca Y el fin llegaría- Él no nos ocultó nunca el tiempo del fin. O sea, Claro, resta aquí revelaciones. está. Y sobre él todo lo que viene, incluso hasta él habla del hijo de perdición. Sí, pero Pues, para ti, ¿quién es el hijo de perdición? ¿Judas? no. Porque específicamente menciona esa palabra. El hijo de perdición. ¿Quién es? No le podemos poner un nombre porque sería interpretarla nosotros. Y Sí, está muy bien pero como tú que esa dices, figura, ¿quién sería? Para ti, ¿quién es la que no figura puedo- del yo hijo? no puedo decir, porque Para entonces mí es un ser humano. Estaría siendo como los pastores que Que es dicen, el anticristo, tal cual. El viernes 15 va a venir el Bueno, Mesías. Sería No mentiroso. estamos diciendo de que es tal Oigan. cual, pero da una interpretación Oigan. de quién es, de Oigan. que hay una figura Se me ocurrió una idea. que lidera todo esto. Si fusionamos lo que dice Diego y lo que dice Mara, ¿qué les parece si el anticristo no es una persona, pero se parece a una persona? ¿Qué tal si es un sistema Mira, te voy a decir algo. creando una imagen Mira, artificial? Te voy a decir algo. Escucha. Si nosotros, como dice Pomo, agarramos cosas y la aplicamos en nuestra vida real. Si tú ves el comportamiento de la élite tiene un líder, nos guste o no nos guste. Ese líder se llama Satanás. Nos guste o no nos guste, creas o no, existe. Y la élite siempre se lleva por un jefe supremo. Y esto nos lo pueden decir brujos, Sí, claro. monarcas, rabinos, sacerdotes, pastores y hasta el mismo papa. Pero, Y si nosotros nos Espérate. vamos al abuso ritual satánico, nosotros vemos una figura a la que adoran en la pero el masonería. sistema lo pone. Sí, pero es un líder. Sí, y por ese eso. líder te dice qué hacer. Pero vuelvo a navegar entre Entonces, las dos aguas. Yo considero que esta persona, bueno, déjame terminar la idea, que esta persona, para mí, que la élite tiene un supremo jefe. Vamos, ¿a quién se le ocurrió la Agenda 2030? ¿Quién lidera Davos? ¿Quién lidera la agenda del Club Bilderberg? ¿Quién lidera la Agenda 2030? ¿Quién? Bueno, dicen que ya falleció, del World Economic Forum.
¿quién lo lidera? Lo lidera un hombre. A ese no se le ocurrió. ¿Quién lidera el estado profundo en Estados Unidos? Sí, pero ¿Quién todo lidera eso a que- los todo eso que jesuitas? tú dices, por ejemplo, Es un líder ¿dónde- supremo. ¿Dónde está en la Biblia? No, no está en la Biblia, está en la realidad. Yo no estoy hablando de la Biblia. Yo estoy hablando que la élite, que quién es, quién va a poner al anticristo, porque lo tiene que poner la élite, está liderada por un ser humano. Un ser que a lo mejor no es humano, pero que ha sido canalizado a través de un humano. Pero ¿de En dónde un salen ritual. esas ideas? ¿Dónde surge esa idea? ¿De dónde la tienes? Yo esa idea la tengo de teorías conspiranoicas. He estudiado de el la abuso. Biblia. No, yo he estudiado abuso ritual satánico. Yo he estudiado algunas cosas de brujería. He estudiado muchas cosas paranormales y he estudiado mucho sobre el mundo espiritual. Y podemos tener acceso a un mundo espiritual donde la representación del mal puede nacer, así como nació la representación del bien en una encarnación, que fue la encarnación divina. En el entendido que Satanás es un imitador y que también se disfraza de hijos de luz. En el entendido que literalmente tú conoces el hebreo y dice que fue herida. Y tú sabes que la palabra herida, hebreo específicamente, esa palabra herida significa muerte. Porque tú sabes que que el hebreo tiene muchísimas definiciones con una sola palabra. Y lo que es herida puede ser herida mediana, herida pequeña o puede ser muerte. ¿Cuál de las tres? A interpretación de quien la lea, porque el hebreo es una representación visual y figurativa. El hebreo lo tenemos que entender con el hebraísmo de ese tiempo, ¿no? Así es. Pasarlo al Pero dialecto. la muerte no va a cambiar la Correcto. filosofía. Entonces, El que se moría en aquellos moría. años se muere ahorita. Y la misma muerte de la que habla la palabra con Lázaro, habla exactamente con esta persona. Entonces, es una Bueno, persona física. Es una bestia, no una persona. Y por ejemplo, cuadrando a lo mejor lo que tú dices un poco, si lo ponemos como una nación que era la nación romana o el imperio romano, al día de hoy no existe Roma. No, sí existe. Sí, no Es existe el imperio Roma, bizantino. Ajá, no existe Roma. Existe desde ¿Por que qué? existe. Te voy a decir dónde está Roma. Roma está en Estambul. Te voy a decir quién es Roma actual. Roma es la élite. ¿Quién es? George Soros, el estado profundo de Estados Unidos. Ellos son la élite. Te digo, Ellos son la no, nobleza sí, pero negra. no existe, o sea, realmente para la gente no A lo existe mejor no Roma. existe físicamente, pero ellos controlan el mundo y no vamos a negar que BlackRock, con más de 1,700 empresas, no posee liderazgo y no existe. Sí, no, claro que sí. Claro Y que sería algo muy existe. tonto decir Y él que es no. parte de la élite. No podemos decir que cuando me pongo una vacuna Bayer, no existe el dueño que es Bill Gates. Cuando se fusiona con Monsanto, no puede decir que no existió los Rothschild. Es que todo lo Claro tú que men- todo existen. lo que ¿Quién tú los mencionas- maneja a ellos? El anticristo. ¿Quién hace? Para mí es el anticristo. Sí, pero realmente. Pero a lo todo- mejor todo no eso como son- una persona, todo eso son pero sí como referencias. una filosofía, pero ellos le están dando el gane a alguien. Yo te lo puedo decir, en el abuso ritual satánico hay gente que está esperando un Mesías y que hay dos élites que también pugnan entre ellas por tener el poder. No, pero Y todos- uno de todos ellos quiere esperan traer al Todos anticristo. esperan al Mesías. Los musulmanes Así es, y esperan, quieren traer a su los Mesías. egipcios esperan la edad dorada también. Los morenistas ya llegó su Los Mesías. morenistas ya estuvo. su Ahora, Mesías. pero Entonces, independiente, pero es lo que te digo, ¿quién le puso al corazón del hombre que debe de esperar el mal, así como puede esperar el bien? Si no es el mismo Dios. Sí, pero y eso ya es como un sentimentalismo que sacamos de la Biblia porque realmente no viene tampoco ahí. Bueno, a lo mejor no viene ahí, pero lo que sí no podemos negar es que hay alguien que controla el mundo. Sí, Y no, lo creamos o no, tú vas y pagas estoy de intereses a acuerdo. Bancomer y quién es dueño de Y Bancomer. estoy totalmente de acuerdo, pero estamos, bueno, yo a lo Ajá. que yo me refiero acá es que yo les quiero hablar de manera bíblica lo que Sí, dice la Biblia. sí, sí. Yo les puedo hacer interpretaciones y decir, porque he escuchado 1000 videos que es fulano, que es sutano, que está el sistema, que, o sea, todo lo que tú mencionaste, yo claro que sí creo, será un tonto si no. Y les mando saludos porque de seguro nos están escuchando. Sí. Claro, Entonces, son dueños de YouTube, Sí, entonces, de Instagram, de Face, pero del Meta. todo eso, si son los últimos días, no lo sé. ¿Ya se va a acabar el mundo del 30-30? No lo sé, porque la Biblia tampoco dice y no puedo decir cuántos años tiene el anticristo o cuándo se va a acabar el mundo, porque no lo dice la Biblia. Está una interpretación, sí. Son alegorías, también. ¿Lo cerró para los últimos días? Sí, y no creo que lo hayan abierto todavía, por eso no lo podemos entender. Entonces, ¿pero de dónde sale toda esta idea? O sea, todo lo que tú dijiste me cuadra, estoy de acuerdo completamente contigo de las familias de la élite, de todos los sacrificios que hacen, de todo lo que se mueve en el mundo oculto, porque desde el principio estaba y lo podemos ver que pasaban por niños a fuego
por el Con juego que Moloch. usaban a los niños, con Moloch. Y tú Y estaba en el todavía Vaticano, ¿no? existe, y todavía existe Moloch, ¿no? Entonces, realmente me cuadra. Y lo sí, acaban de claro que poner en sí. el Vaticano Pero ¿de el año dónde sale pasado. la figura que nosotros estamos hablando el día de hoy representativa del anticristo? De esa figura que va a hablar bien. Es que el anticristo de repente ahorita lo limitamos a ciertos versículos, pero en el Apocalipsis eso es muy amplio, incluso Es todo el libro. Entonces, incluso se habla de una reunión, Él es el protagonista. sí, o sea, una reunión donde los demonios Mira, que te voy a están en la decir tierra algo. van a Me bajar acabas a de la dar la tierra. idea. Cuando dice que él pelea contra Dios cuando viene, ¿quién es quien pelea? Que de su boca salían grandes blasfemias y que literalmente luchó contra él. ¿Quién es ese Y dice que personaje? pelea contra el arcángel Miguel. Ese No, personaje no, no. es- Dice que Cristo baja. Porque dice que viene un caballo Es con un Satán, hombre es Satanás. cuyo nombre, es Satanás, no es un pero el hombre. que baja, En el baja del Armagedón, cielo en el dices tú. Armagedón, dice que baja un caballo con un hombre y que en el muslo dice justo y verdadero. Ese es Cristo. Sí, ya Y lo que dijimos. de su boca sale una gran espada Y ojos de y fuego. que lucha contra él. ¿Y por qué dice la Biblia que fue lanzado el diablo, sus ángeles, el anticristo, el falso profeta, directo al lago de fuego? Entonces estás hablando de una persona No, que sí- está siendo sí lo- lanzada sí al lo- lago sí de lo fuego. dice, sí lo dice ahí. Lo dice tal cual, entonces estás hablando de un alma, no es un sentido figurativo, porque dice que cuando junta Pero si todas es el- las naciones Ujú. en el Armagedón, lucha directamente con Cristo. Él no va a luchar con una filosofía, porque dice que su boca salió la espada. Sí, pero es que es Satán, o sea, todo lo conocemos Satanás. O sea, Entonces, realmente ¿es la Satanás. encarnación de Satanás? No lo sé, la Biblia no dice que se va a encarnar. Ahora, Bueno, es una ambigüedad entonces el anticristo. Es Satanás, o sea, es Satanás porque dice que va a pelear contra Satanás. Cabe, mejor dicho, cupiera en una ambigüedad. Pero pues Para mí es una persona. para mí también sigue siendo una persona. Ahora hay un versículo, amigos, que de repente pudiera estar preguntándose por qué de repente tanta información. En la Biblia hay un versículo muy padre, muy interesante, que dice, no te conformes al conocimiento, a lo poquito que está saliendo. No, es que él en el versículo de Pedro nos dice, ¿Sí? la Ahora, Biblia es de revelación pública, entonces nosotros si no tenemos hay- que estudiar. Sí, pero imagínate, si la gente que de repente nos escucha Ujú. no tiene esa preocupación ajá. de renovar su conocimiento, nunca va a llegar al punto de entender un poco de lo que estamos hablando. Y es que la misma Biblia lo dice, el que quiere oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene ojos para ver, que vea. O sea, el que quiere interpretar la Biblia, que la interprete. Es una libertad que Dios permite, porque dice, aquel que quiera oír, que oiga. O sea, no dice los hijos de Dios, los judíos, los musulmanes, los hebreos, está abierto. Mar Hernández. No, 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 no. El que quiera, ¿quién? Cualquier ser humano. Y esa libertad de interpretación nos llevó al día de hoy tener más de no sé cuántas denominaciones. Religiones. Ah, no, no. El ser humano nunca va a querer la verdad de Dios en su vida porque estorba. Y eso ya lo hemos hablado muchas veces. A mí Dios me estorba y lo saco de mi creación. Así de Entonces, imagínate simple. cómo el creador del universo podría dar la libertad de decir, estudienla, interprétala como quieran, pero al final me van a sacar. No, 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 no. porque- Por eso viene el Espíritu Santo, porque dice que Él nos enseñará toda verdad. Sí, pero Entonces, es que- te da la sí. libertad que tú le estudies, pero te envía el Espíritu Santo Para para que Él corregirte. escudriñe y te diga, esta es la verdad. Y Él dice, yo soy la verdad. Pero Y si Él vamos dice, a- y la verdad si vamos a nos una hará iglesia, libres. Si vamos a una iglesia y tocamos, ellos van a decir y van a jurar que tienen la verdad y van a morir por esa verdad. Si vamos a otra, La gente muere por sus verdades, También. la gente muere por su familia, la entonces, gente ¿cuál- muere por sus hijos. Entonces, ¿cuál sería la verdad absoluta? Porque tendría que- Para mí la verdad absoluta es Cristo y se acabó. es correcto. Y si Dios dice que hay un infierno, lo hay. Y si Dios dice Y es que hay otra- un cielo, es otro tema que lo podemos hay. sacar porque la palabra infierno como tal es una traducción a infernos, una traducción al mira, te voy a decir por Hades. qué. El Hades. Yo una vez, Dios me dijo, y te lo digo personalmente como testimonio, y no es a prueba de fe, cada quien cree, porque cada quien busca a Dios como puede. Y yo un día le dije, quiero que me muestres si hay infierno o no. A mí Dios me lo mostró. Y yo no puedo decir que fueron mentiras. Y algún día yo voy a estar en la presencia de Él y le voy a decir, gracias porque tuviste misericordia de mí. Porque yo quería saber si existía o no existía. Sí está bueno Y Él ese a mí tema. sí me lo mostró. Y me lo mostró a lo mejor no quemándome, no, me lo mostró de muchas cosas. Pero lo entendí. Cuando la mejor manera de conocer a Dios, y también se los digo a ustedes, es preguntándole a Él mismo quién es.
Y Él se va a revelar. Y esto nunca va a ir en contra de la revelación que Él tiene. Porque esto te va a hacer preguntarte más por Él y decirle, necesito que me digas quién eres. Y Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Qué son cosas ocultas? Lo que yo deseo saber, que aquí no está explícito. Yo no entiendo cuál es la batalla espiritual, porque aquí no me dice que orarás día y noche. Dice orar sin cesar. Pero no me dice, ¿cómo oramos? Y todavía Cristo dice, no seas repetitivo en tus oraciones. Pero a mí me dice cómo Dios me enseña a orar. Y el Espíritu Santo nos guía a cómo orar. Entonces tú agarras a Dios y lo guías, y a través de estas cosas que yo no entiendo, hablas y le dices, Señor, yo quiero que me muestres esto de una manera personal. Si no creemos que Dios lo puede mostrar, entonces ¿qué Dios estamos hablando? Un Dios como el del Salmo 115, que tiene ojos y no ve. Con todo respeto, ese no es mi Dios, si no, yo no creería en Él. Porque me es más fácil ser católico o ser masón que ser cristiano. Porque Dios me dice, ama a tu enemigo. Y para mí eso es más difícil, mucho más difícil amar a mi enemigo que ir a la iglesia católica o hacer un sacrificio ritual masón. Porque es más difícil perdonar a quien te ofende que ir y robarte un chiquillo y matarlo y beberte la sangre. Porque si fuera fácil el cristianismo, habría más cristianismos que musulmanes en el planeta. Y habría más hijos de Dios que cristianos en el planeta. Pero no es fácil seguir a Dios. Sí, no, pero Dios se te revela en cada momento en que tú lo buscas, en cada momento en que tú le dices, la Biblia no me es suficiente y quiero que hables a mi vida tú como persona, porque Dios es una persona, muchachos. Dios no es una filosofía. Y Dios es tan real que puede bajar, y es tan real que puede resucitar, y es tan real que le pudo decir a uno de sus discípulos, mete tus manos en mis llagas, porque no soy un fantasma. Pero atraviesas las paredes, mételas. Tengo un cuerpo glorificado. Ese no era el creador, no, para que quede ahí, pues. Era Cristo. Era Cristo, no, pero dice Dios. Que en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Estaba, dice ahí. Y la verdad que entonces, ¿quién era Cristo? Ese versículo. ¿Cristo no era creador? No. Entonces, ¿no es uno, Cristo y el Espíritu y Dios? No, Padre es que ahí entramos en lo trino. Y entramos en la, ¿cómo se podrá decir? Pero es del Dios mismo, ¿no? El eterno que tuvo a su Hijo como esencia de la de Trinidad. En el pasado podcast, la semana pasada, hablamos sobre el Mesías, ¿no? Y cómo el Creador lo mandó, y que mismo Yeshua no es Dios, no es el Dios creador. Porque muy por ahí hasta se ve un triángulo que dice, Dios es el no Hijo, es Elohim, pero el Hijo no es Dios. No. Tienes que ver el podcast. Y tendríamos que estudiarlo. O sea, yo no te digo... No, lo que pasa es que yo sí vi otros... Yo no hablo yo tengo otros datos, diría López Obrador. Regresando al tema. Yo tengo otros datos. Hace algunos años yo tuve que hablar un tema muy duro con una persona a la cual amo mucho. ¿Demasiado? Demasiado. La amo demasiado. De estos detalles que son hasta cierto punto controversiales, pero ahí, solamente controversiales, ¿no? Y él me decía, y le dije, mira, yo puedo escuchar todo lo que tú dices, pero si la Biblia dice lo contrario, eres un mentiroso. Te llames, claro, mis padres, el profeta, el pastor, el superintendente nacional, mi mejor amigo. Como quiera que te llames, si tú dices algo y yo veo la Biblia y simplemente estás diciendo todo lo contrario de lo que viene en la Biblia, estás mal. Ahora, podemos interpretar, cada quien puede tener una interpretación de la Biblia según su criterio y su estudio. Según su pecado, Pomo, porque a mí no me va a gustar que la Biblia venga y me diga que yo soy ratero y que no debo robar. No nos hagamos. Yo agarro la Biblia como a mí me conviene. No os hagáis. No os hagáis. Sí, pero... Aquí, mira, yo te puedo decir, en el principio el verbo era, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, para mí se acabó. También lo, y Juan es Juan 1:1. Y yo lo estoy leyendo aquí, me dice, y el verbo era Dios. Interpretación judía, hebraica, musulmana. Dice, en el principio el verbo era Dios. Tenemos que saber de dónde salieron esos textos y cuándo fueron agregados ahí. No, pues es que... A ver, aguanten, espérense, estamos hablando del anticristo. No, pues estamos hablando de dos puntos muy diferentes.
Resumen. Ya no. Resumen ahorita. No tengo ya palabras. Sin comentarios. Resumen hasta ahorita. Pomino, Mara hablan de que el anticristo es una persona. Diego habla de que es un sistema, pero liderado por una persona, Diego, o nada más un sistema. No, estoy seguro que es un sistema en el cual vivimos. O sea, Ajá. vivimos en este sistema realmente. Ajá. Y lo tocamos en el podcast pasado que dijimos quién es el que reina actualmente, ¿no? Sí, Satanás. Entonces, si seguimos por este caminar, estamos peregrinando por este caminar, ¿no? Ujú. Hasta el día de mañana que Él llegue y nos lleve. Pero ese sistema aquí va a estar y ese sistema jamás va a desaparecer, así pasen miles y miles y miles de personas. Ujú. Y si nosotros hubiéramos vivido en el año 1940, el surgimiento de Hitler, y tendríamos esta mesa de debate, ¿quién pensaríamos y quién diríamos que era el Hitler. anticristo? Sin duda, o sea, lo juraríamos y hasta lo afirmaríamos. Y diéramos casi nuestra vida por ello, que sí es él. ¿Por qué? Por cómo atacó el pueblo, lo que hacía, y podemos envolver toda la profecía en él. Y cabe. Ahora, si hubiéramos vivido en el tiempo de Napoleón, cabe. Carlomagno, cabe. Y así caben todos. Cabe Vladimir Putin, cabe Netanyahu. Salinas de Gortari. O sea, podemos meter a los que nosotros Para queramos. mí fue el negro durazo. Y ponerle los nombres que queramos al supuesto anticristo, cuando realmente vivimos en un sistema Ujú. regido por él. Ahora, Díaz ¿con quién va a Ordaz. pelear? Con Satanás. ¿Quién es el que va a enfrentar? Satanás. ¿Quién es el bando bueno y malo? El creador y Satanás. El bien contra el mal. El bien contra el mal. O sea, no hay otra historia, no hay El yin y el cosas yang. raras. Ahí está. Pero, malamente, gracias a nuestros buenos amigos John Nelson Darby y Scofield y todos ellos que fueron haciendo su Biblia y metiendo versículos que no estaban, interpretando, creyendo que tienen esa libertad de ponerle cosas que no hay o quitarle cosas que sí están. Y la misma Biblia es muy clara. Dice ahí, quien le quite, no le quites ni le pongas. Pero ha pasado 2000 años que le quitan y le ponen. Entonces realmente no podemos estar completamente seguros ni afirmar que los versículos que están ahí son realmente así son. ¿Por qué? Porque Reina y Valera, estos dos monjes, tuvieron que meterle mano para que cuadrara Trinidad, el nacimiento divino. Y tanta cosa más que no podemos tal vez describir, que ahí está ingresada y que no la hemos tragado como verdad por no poner atención o no estudiar más allá. Mira, a mí me enseñaron que todo sistema rinde cuentas a una persona. Claro. Tiene que. Todo Si sistema. no, no sería Sí, sistema. sí. Independientemente si quien creó el sistema ya murió, el sucesor sistema creva. sigue siendo. Y si se llegan a morir o se muere la persona, Queda heredable. queda heredable o se disuelve el sistema. Así. O se crean nuevos Sustituye. sistemas. Ajá. Se Pero mejora, se al perfecciona final o del día, desaparece. por mucho que haya inteligencia artificial, Oye, la domina. siempre está sujeta A un ser humano. Siempre está sujeta a un humano. Por mucho movimiento geopolítico, y vaya que de esto conocemos mucho, siempre va a estar sujeta a un humano. La Siempre. Agenda 2030 está sujeta a un humano. Yo les voy a decir a qué está sujeta al Club Bilderberg. Y no podemos decir mentiras que no, porque si no entren a la Agenda 2030, sostenibilidad, Ahora. y ahí aparecen los 17 objetivos para el año 2035. Ahora. 2030. Fusionando. O sea, ni modo que digamos que no es cierto. Fusionando otra vez lo que dice Diego, Mara y Pomo. Se están sujetas a un humano, pero ¿qué tal si es un humano Malo. reptiliano o Claro. o mismo Satán encarnando Sí, a sí, sí. alguien, ¿no? Es canalización del o dragón. o a lo mejor le está calentando el lugar al anticristo. Exacto. Yo pienso que si fuera una persona, debe de ser un líder súper carismático, debe de ser un líder económicamente y políticamente y socialmente hablando, súper, súper inteligente, carismático, repito, buen demagogo. Si fuera un sistema, como dice Diego, es un sistema que a todo mundo le encajaría perfectamente, ¿no?
Sería un sistema en el cual todos dijeran, ojalá ese estuviera en mi país. ¿Sabes qué? Pues va a llegar a tu país. ¿Un tal Bukele? Puede ser, ¿no? Somos tan globalizados que decir que un sistema va a ser puro de Inglaterra, vamos a adoptarlo todos, creo que ya no. Yo creo que este nuevo sistema del anticristo es globalización. Vamos a agarrar poquito de tal religión, vamos a agarrar poquito de tal nación, vamos a agarrar nueva economía y van a hacer una mezcla de un sistema pues muy cómodo para la raza, un sistema que blasfeme a Dios. Bueno, por ejemplo, el aborto. Ahorita hay mucha gente que se resiste a despenalizar el aborto, pero si ustedes se fijan, mientras más pasa el tiempo, la gente se está yendo, oye, sí sería bueno que lo despenalizaran, ¿no? Y hay todo, exacto, hay toda una campaña en la cual la gente se empieza a sentir cómoda, es decir, La ideología de género. la ideología de género, La agenda progre. la agenda progresista, este sistema de elaborar lo menos que se pueda, la ley de mínimo esfuerzo. Entonces, El efectivo. La desaparición del efectivo. exacto, es un sistema bien comodino, bien Renta básica universal. y de líder a Satanás, ¿no? Al Hasatán. Y Es que tiene que haber un líder, aunque digamos que no existe, es de negar la misma presencia del diablo. O sea, de que, Sí. tiene que haber un líder, tiene que haber un líder. Estos y tiene que podcasts- ser una representación física porque el ser humano se guía por lo visual. Eh. Porque si no se guiara por lo visual, todos fueran cristianos. estos episodios por eso Así de están simple. chidos, ¿no? Porque pues, hay debate, hay gente que está del otro lado, que estamos del otro lado. Y qué mejor que este podcast cristiano. ¿O habían visto otro podcast cristiano así? Porque todo el mundo siempre dice lo mismo, Ni los ¿no? pastores le entran, ¿eh? Ni Pero es que siquiera- mira, te voy a decir algo. Está bien. No nada más debemos de ver lo que dice la Biblia, porque el cristiano entonces estaría mocho, con todo respeto. Pero pues ahí son la aguas. Biblia es nuestra brújula. ¿Dónde nos podremos basar? Digamos que es la brújula. Mira, yo te voy a decir algo. Yo me baso en el mundo espiritual porque yo escucho a los brujos que hablan del mundo espiritual. Y me habla más un brujo del mundo espiritual que un propio pastor. Te lo digo tal cual en mi experiencia de 41 años de cristiana. Entonces, ir con un brujo a que nos diga No, no algo. estoy diciendo que estoy yendo con un brujo. Ok. Estoy diciendo ¿Escuchar que a un debes de brujo? escuchar ¿A los esto brujos? y esto. Es que ¿cómo vas a saber cuál es el bien y el mal si no conoces el mal? Porque siempre te han dicho que está mal. No podemos vivir en una burbuja sin Tienes que conocer lo que hay allá experimentarlo, afuera. ¿o qué? No, no es experimentarlo, es conocerlo. Leerlo. Leerlo, creer, Ah, hacerte sí, fuerte. sí, O sea, también tienes que te dice la Biblia, escudriñenlo todo, reténganlo bueno. Dice todo, ojo, todo. Todo, bueno y malo, que es un todo. Una suficiencia. Sí, Donde no hay vacío, pero ¿cierto? ¿de qué hablaba ahí? ¿Cuál era el contexto de qué hablaba? Para mí el todo es todo. ¿Y tú lo has leído el hebreo? ¿Y la palabra todo? ¿Qué significa en hebreo? No sé. Lo voy a Yo investigar. sí, pero no yo sé sí qué lo es. investigué. Y significa falta de vacío. Eso significa el todo. Entonces, si a mí me dice que escudriñes todo, no debe de haber nada que falte que yo escudriñe. Ojo, que escudriñes y que retengas lo bueno. Todo te es lícito, dice Pablo, mas no todo te conviene. Y lo podemos aplicar literalmente. ¿Y ¿Podemos Todo escudriñar podemos- algo bueno de la Biblia de Satanás? Claro que sí. Es que de todo hay cosas que aprendes. Te lo puedo decir por mi experiencia. Yo he aprendido A hacerlas cuáles o son no hacerlas, ¿no? Hacerlas o no hacerlas. Yo he aprendido la jerarquía de potestades que hay y eso refuerza lo que dice Daniel. Y vino el príncipe de Persia. Cada país tiene un propio príncipe. La Biblia nunca va a refutar nada Pero y estamos todo interpretando- complementa la estamos Biblia. interpretando No, lo es que que dijo sí, Daniel hace Es que 10.000 mira, te voy a años decir para algo. ahorita. A ti lo que te conviene lo interpretas para bien y No. lo que no te conviene no lo interpretas. Es que yo no Porque no interpreto. interpretas, fíjate, aquí dice lo que te dije al principio, el verbo era Dios. Eso no lo interpretas, no lo tomas literal, lo interpretas, pero hay pasajes que tú interpretas. Digamos como que yo está veo correcto. te El verbo era confundes Dios tú, y el como que verbo tú estaba. tú No, interpretas lo que tú quieres. Mira, que vamos sea a ver interpretado. ese. Y tomas No. literalidad No, no, de no. lo que nos conviene tomar literalidad. Y como tú dijiste, o es o no es, Es o que yo no interpretamos interpreto- o literalizamos. interpreto la Biblia. Y por ejemplo, tomando en cuenta eso. Si no lo interpretas, entonces, ¿qué me explicas? Bien. Alguien inventó esto y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios, ¿no? Dice. No, fíjate, te lo voy a leer completo, Sí. ¿va? En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, coma. el, verbo, V-E-R-B-O, era del verbo ser, Dios, D-I-O-S. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio del verbo fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y él cuando viene humanizado dice, yo soy la luz del mundo. Esa idea, Mara, es una idea ¿No es literal? es grecorromana la que tú tienes. Entonces, ¿esto Un es Dios grecorromano? que se hace hombre. Nada más dime, ¿esto es una idea grecorromana? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? No, la idea que tú tienes. No, es que no, lo estoy leyendo yo tal cual, no estoy ideando nada. Es que Estoy Dios, leyendo del 1 Dios al no se 5. puede hacer mortal y seguir siendo inmortal. Dios no ¿Y puede pero morir. falleció? No es Dios entonces. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿Cristo no falleció en la cruz del Calvario? Sí, pero ¿quién murió ahí? Pues un humano. Es correcto. Sí, se encarnó. No puede encarnar. Esa idea de encarnación Entonces, de ¿no hubo dioses, muerte en Dios? esa idea de encarnación de dioses es grecorromano. Y mira, fíjate. Oye, pero dice A la ver, Biblia Ya que nos sí. murió. salimos un buen del tema. No, espérese. Regresamos al anticristo. No, Juan, es que ya la neta ya no sé qué decir. Ya no opino yo nada. Me quedé así, ¿no? De que me dijeran que mi Dios, el que he creído, no es Dios, y que resucitó, y que hay un documental de dónde fue la tumba, y de que más de 400 hombres lo vieron resucitado. Un Dios, un espíritu no muere. Muere un hombre. Sí, Entonces, Cristo fue hombre sí. y también fue Dios. ¿Pero quién lo resucitó? El El espíritu del Espíritu Santo. También fue Pero Dios. fue hombre. Sí, fue Dios y Y fue fue hombre. reencarnado, ¿cierto? Sí, fue Dios y fue hombre. No fue reencarnado. Dios no pudo. No, Entonces, ¿cómo nació en la Virgen María el Sí. bebé? ¿Cómo Eh, fue concebido? Sí fue. ¿Era carne cuando estaba Sí aquí fue de bebé? claro, fue concebido milagrosamente. Sí nació como un Sí, niño pero normal. entonces se dejó de ser Dios, estamos de acuerdo, y se hizo humano. No. Es que esa idea es grecorromana. A ver, bueno, regresando al Bueno, tema. volvamos otro día a esa. Regresando al plática tema. de que Dios eh, no es humano. Eh, Y no murió. regresando al tema, a los que pensamos que es un hombre, por ahí se habla incluso de que puede ser hasta gay, ¿verdad, Pomo? Sí. Que Sí, puede se ser habla. hasta gay. Se habla por ahí de que lo matan y que va a resucitar. Y esa va a ser la gran aparición. Ajá, se habla de que Se va a sentar en un gran trono. ahora esta Está resucitada, en Roma. pues no creo que, no sé si Satanás tenga el poder para resucitar personas, pero si no resucita, pues ahí está la inteligencia artificial, ahí está la clonación, el transhumanismo, la tecnología ha avanzado muchísimo, es cuestión de que ustedes se metan a El documentales, ¿no? Exacto, o El sea, harp. de hecho muchos de los sellos pudiéramos hablar de que es inteligencia artificial, ¿no? El Blue Beam, toda esa onda, pero ahora también hay que ver, hay personas que hablan del arrebatamiento antes De la tribulación. de la tribulación, otros en medio de la tribulación y otros casi hasta el último, ¿no? Ese es un tema también muy debatible. No sé quién de aquí, Pomino, ¿tú qué piensas que es? ¿Antes? Antes, y es lo que pienso. ¿Tú, Diego? Tenemos que saber de dónde sale la idea del rapto. Ujú. La idea del rapto es creada en 1832 y lo pueden investigar también. El arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento, él lo pone como rapto por John Nelson Darby, el Ujú. padre del dispensacionalismo. Él acomoda la Biblia para que salga el rapto, un rapto, dos raptos. Y después Scofield, en 1909, crea la Biblia Scofield. Es como si yo creyera algo y hago mi Biblia a Diego. Ajá, o sea, para ti no va a haber. Sí va a haber, porque Mateo 24 habla de ello. Ajá. Dice, en los últimos días va No. a haber los ángeles. Espérame van a ir. tantito. Es que sí existe la Biblia, Diego. Ah, sí, sí existe. No, sí existe, ahí te voy por qué. Maestros no me van a dejar mentir. Yo Nosotros aquí estoy leyendo estudiamos otra ideas cosa. de quién. Pues de Dios. No, en lo secular. Recursos humanos, administración, finanzas, ideas de quién, de alguien. Sí. Si yo llego a montar un libro con una muy buena mercadotecnia, Se vende. se vende, Se vende. y en las universidades de quién van a Lo hablar. compran. ¿Pero de quién van a hablar? De quien tú quieras que hablen. De ti. De mí. Y a ti te van a estudiar. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo quién sea el cristiano en turno, todo lo que tú digas, si alguien habla o alguien toma tus ideas, van a decir, sí, es que Diego habló. Entonces, terminamos apostando sobre Una idea. una idea de algún mortal
de hace 1800 años, 800 años. Ahora, aquí la pregunta buena sería, ¿qué dicen los rollos De la traducidos Biblia, del Mar del Muerto. hebreo al español directo? Ahí sí hay libros y hay Biblias como tal, del hebreo al español. Como bien dices, el hebreo te maneja 3 interpretaciones. Entonces, dijéramos los que estamos aquí sentados, hay que conseguir ese libro y ver cómo está la literalidad del hebreo al español. Porque al final de cuentas, yo pues, las ideas que yo tenga o que yo diga, a mucha gente le puede parecer súper radical, tontas. Pero ante la verdad, ante meter... Pero aquí es lo que dice Diego, ¿cuál es la verdad? Si nos vamos al humanismo, no hay verdad absoluta. Pero la verdad absoluta es Dios. Mira. Y lo que Dios dice, al menos yo creo como tú. Mira, yo te puedo decir, ¿Cuál es la verdad absoluta? La Biblia es la verdad absoluta. Pero ¿Por nos qué? vamos, déjate doy un poquito la idea de Diego. Es que en el Pero ¿y quién hizo la Biblia? Es que en el momento que yo descalifico la Biblia como tal y la reflejo hacia algo, Perdemos la visión, ¿no? No. Yo no estoy creyendo que la Biblia fue inspirada verbalmente, o sea, que fue inspirada por Dios. Porque al final del día, si Dios le inspira a través de una persona que fue quien le escribió, entonces ¿en quién creemos, no? estoy haciendo mentiroso a Dios. Deja tú a quién crees. Tú estás diciendo que Dios no es lo que dijo. Dios no es lo que dice. Mira, aquí yo acabo de leer y lo dice literalmente. Luego nosotros, los que vivamos, 1 Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Y cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Mas vosotros no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino seamos sobrios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, quien murió por nosotros, para que ya, sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿De qué está hablando aquí entonces Dios? Está hablando del rapto. Entonces si hay un rapto, si hay un arrebatamiento. De hecho, no lo terminó. ¿En qué momento piensas tú? Ok. El rapto sí va a suceder, no como dice el dispensacionalismo, no después de los 7 años, que 3 años y medio, y después vienen por mí, que no sé qué. Sí va a pasar, porque Mateo 24, y el mismo Mesías lo dice en Mateo 24, que en los últimos días va a mandar a sus ángeles a la cosecha. Y de los 4 puntos de la tierra va a recoger a todos. Y eso se enlaza con lo que habló antes, donde dice, dejad crecer el trigo y la cizaña hasta el final de los días. Y luego le dicen, oye, no te entendemos nada. Explícanos, dice, mira, la cizaña fue sembrada por el malo. Los tiempos del fin es el tiempo de la cosecha. Y luego dice, van a recoger en manojos a lo malo y lo van a echar al fuego. Pero lo deja crecer hasta el final para saber cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Y ese es el tiempo de la cosecha y ese es el tiempo donde va a mandar a sus ángeles para recoger a cada uno, que se enlaza con Tesalonicenses, que habla ahí Pablo. Y él dice, yo no les tengo que explicar esto, porque es gente hebrea, es gente que estudiaba la Torah cada Shabbat y que lo entendía completamente. Entonces dice, yo no les explico. O sea, yo no les tengo que explicar, ustedes ya saben. Pero, entonces, ¿sí va a existir un rapto? Sí. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. No podemos decir que 3 años y medio y que luego aparece y que luego, porque eso serán puras especulaciones y puro Hollywood. Pero sí va a pasar. ¿Cuándo? En los últimos días. No hay fecha. No hay No, fecha. por eso les hemos dicho, aquí no damos fechas, aquí no damos, y las aproximaciones son según lo que nosotros vemos. No hay fechas
No hay épocas, no hay tiempos, pero va a pasar. ¿Tú, Mara, qué piensas que es? ¿Antes? ¿En No sé, medio? hermano. Yo he escuchado algunas personas que dicen que pues a la mitad, ¿no? Hay una persona por ahí en YouTube que llevamos como en el quinto sello, sexto sello, y hay unos que hablan hasta al último ya, ¿no? La agarran con la Armagedón. O sea, lo juntan. Yo pienso que va a ser antes porque la iglesia, verla pasar por todas las trompetas, los sellos, las copas, creo que ya bastante sufrimiento hemos tenido para preservar la salvación. Que todavía ver cómo caen granizos así grandotes, fuego, plagas, no sé. Ahora hay gente que también dice, bueno, por ejemplo en las plagas de Egipto, 4 sí cayeron, 4 o 5 sí les cayó a los 2, pero algunas plagas no les caían más que a los egipcios, ¿no? Entonces, todo eso es interpretativo, todo eso es según... Es ambiguo. Algunas cosas son ambiguas, pero lo que sí sabemos es que va a existir. Vivimos en un simulador que no existe. Y la última pregunta, Una cúpula. última pregunta para ya Vinieron los irnos. Anunnakis Última pregunta y los para ya Elohim. irnos. ¿Por qué Dios en la Biblia habla de este futuro? ¿Por qué no mejor no escribió Porque eso? no habla, es interpretación humana. ¿Por qué mejor dijo Dios? No, ¿por qué decidió Dios decir, a ver, les voy a decir qué va a pasar en el fin de los tiempos? ¿Por qué no mejor lo dejó? Nunca lo dijo. No, pues lo dijo en Yo Apocalipsis. acabo de leer por qué lo dijo. ¿Por qué? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué significa alentaos? Que nos va a ir mal. Y que tenemos que avivarnos todos los días diciendo, no vamos a dormir, Cristo viene. Si no hubiera aflicción en ese momento, Él no hubiera dicho, aliéntense los unos a los otros. 2 veces lo dijo en menos de 1000 palabras. Aliéntense, esta es vuestra esperanza. Aliéntense que no vas a ver muerte. Significa que para alentarte tiene que haber, no te puedes alentar si estás animado. Si estás desanimado, sí ocupas aliento. Entonces yo sí creo que sí va a haber tribulación. No sé si haya juicios. No sé si vaya a haber eso, si a nosotros nos vaya a tocar. Yo sé que sí existen, que sí va a haber, pero no sé en qué tiempo. Lo que sí sé, que ahorita la iglesia verdadera de Cristo está sufriendo. ¿Y qué está sufriendo? Primero, que no hay sana doctrina. Y la iglesia sufre cuando no hay sana doctrina. Y no es de que sufra porque no me alcanza para comprar un huevo. Sufro porque yo quiero que haya avivamiento en mi iglesia y no la hay. Sufro porque necesito un predicador que hable la palabra de Dios y no la hay. Y no de dinero. Sufro porque busco un milagro de parte de Dios y una manifestación del Espíritu Santo y ya no las hay como antes. Sufro porque ya no hay fe en la tierra. Y hay aflicción en el Espíritu. Cuando eres hijo de Dios, te duele la tierra. Te duele la maldad, te duele la inseguridad, te duele las almas perdiéndose, te duele la prostitución infantil, te duele la trata de blancas, el crimen organizado. No es de que qué bueno que se mueran y ojalá que los entierren y más lo merecen. No, es, Señor, manifiéstate en la vida, envía obreros. Ya no hay obreros. Y claro que yo también pienso que el cristiano tiene que sufrir porque también Cristo dijo, sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y así lo dice tal cual. Cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo, ¿no? Bueno, al menos yo creo eso. Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa eso? Que la gente ya no va a creer. Que dice la Biblia que de no venir Él nadie sería salvo. O sea, qué frialdad espiritual y qué desesperación humana vamos a estar viviendo. Y qué persecución en el Evangelio con las nuevas doctrinas que se están infiltrando en la iglesia como si fueran doctrinas ciertas cuando van completamente en contra de la Biblia. ¿Y qué vamos a estar sufriendo como cristianos para cuando al grado de decir Cristo que si yo no vengo nadie va a ser salvo? O sea, ¿qué opresión vamos a vivir de parte del sistema global? Ya lo estamos viviendo. Para que nosotros, claro, la gente que sí amaba a Dios y que teníamos comunión con una iglesia, nos dolió cuando cerraron las iglesias. Sí. Y jamás se volvieron a abrir. Y cristianos de años ya no volvieron a la iglesia porque es más fácil poner el internet cuando la Biblia dice no dejes de congregarte. Que el pastor es esto, que el pastor es aquello. Todos tenemos defectos.
Y no hay santo ni a un uno, dice la Biblia. No hay justo ni a un uno. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si me la paso viendo el que pecó y el que pecó y el que pecó, pues me tiro a la perdición. Pero no se trata de ahí. Se trata de que soy pecador, pero me justifico a través de la sangre de Cristo y trato de ya no hacer lo mismo. Como cuando hablábamos del pecado. No me lo voy a quitar. Dios, no te pido que los quites del mundo. Oro Cristo en la tierra. Pero líbralos del mal. O sea, están en el lodo, pero que no se manchen. Y mucha gente se fue de las iglesias, ya no volvió. Es más, Estados Unidos, los pastores que nos están viendo no me van a dejar mentir. En Estados Unidos hay escasez de pastores para que vayan a predicar allá. Y están ávidos de misioneros para que vuelvan a hacer obra misionera, cuando antes ellos hacían obra con nosotros. Eso nos debe de afligir, nos debe de doler, no nada más decir, pues ya subió la carne, ya subió el huevo, ya no le voy a echar limón. No, Señor, ¿dónde estás tú en medio del dolor? Cada vez hay más dolor en la tierra, cada vez hay más maldad, cada vez hay más alejamiento espiritual. Y eso nos debe de doler como cristianos. Y ahí es donde debemos de medir el termómetro de Dios. ¿Dónde estamos en la línea del tiempo de la profecía bíblica cuando Dios dice, y en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, groseros, blasfemos, faltos de amor? Bueno, yo estoy viviendo esos tiempos porque yo lo veo cuando sales, agarras el coche y te vas. Todo el mundo te echa el carro encima y te mientan groserías y te dicen majaderías, te persiguen, te acosan y tú dices, Señor, no le hice nada, y todavía te siguen maldiciendo. Y es cuando tú dices, bueno, son hombres amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes a los padres. Y es cuando ya con esta yo concluyo. Yo creo que sí viene un tiempo del fin, yo creo que sí lo vamos a experimentar. No sé si experimentemos la ira de Dios. Aquí yo leí que dijo que Él no me puso para ira. Entonces me está hablando de dos periodos tribulacionales, uno como tribulación y otro como ira, pero nunca me dijo que me va a quitar la tribulación. Y en el mundo tendré aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces, yo en lo personal sí creo que vamos a pasar por la gran tribulación, sí, un poquitín, no mucho, de que vamos a ver bolas de granizo grandotes, ya las estamos viendo, las vimos la semana pasada en Puebla, y nadie va a decir que no. Bueno, vimos un tornado en Houston. De mayo, ¿verdad? Porque no sé cuándo va a pasar esto. Ahora, vimos un tornado en Houston de proporciones catastróficas, estamos viendo erupciones volcánicas y estamos viendo cómo se está degradando cada vez más el clima cuando la tierra dice que la tierra gime con dolores de parto por el pecado de la humanidad. Entonces, hay cosas que a lo mejor son paradojas en la Biblia, son parábolas, son alegorías, pero cuando dice que en la tierra, Joel, habrá sangre, humo y fuego, y yo veo que el gran humo que avientan los volcanes tapan el ozono de la tierra y generan oscuridad. Cuando dice que habrá sangre, veo muchas masacres, sangre derramada de inocentes, de no tan inocentes, y hay sangre en la tierra, hay humo en la tierra, y el sol se oscurece con las catástrofes naturales, y la luna se convierte en sangre, tetradas de sangre, de eclipses sangrientos que nunca se habían visto. Y dice la Biblia que Él puso las lumbreras para señales de los cielos. Entonces, el que quiere oír, que oiga. El que quiere ver, que vea. ¿Qué cosas? Lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias. Si nos conviene creer, si no me conviene, no creas. ¿Qué va a pasar? Que creas o no existe. Tú tienes la decisión final. Muy bien. Pomo, esta pregunta es como conclusión. ¿Por qué crees que Dios nos dijo todo esto si lo pudo haber ocultado, ¿no? ¿Por qué crees que nos dejó todo lo que va a pasar? El futuro y cómo va a terminar todo. Porque nomás nos enfocaríamos en hacer lo mínimo necesario para entrar al cielo. Como advertencia, dices tú entonces, ¿qué fue? No como una ayudita para que te superes. No como advertencia. Como una superación personal. Vas a llegar. Ni siquiera yo lo veo en la Biblia como un ponte al tiro, ponte trucha. Vas a llegar. Porque independientemente de lo que cada quien crea,
Si nosotros descuidamos, y eso lo subí en WhatsApp, del suicidio que todos cometen pero que nadie quiere hablar. Lo checo. No, ya pasó 24 horas. Y solamente una persona me dijo, y explícamelo, no lo entiendo. El pecado te separa de Dios. Y si estás separado de Dios, estás muerto. Sí. Si estás cerca de Dios, estás vivo. No Sí. hay de otra sopa. No, así es. No hay de otra sopa. Sí. Cuando tú vas a pecar conscientemente, ¿Sabes a lo que le tiras? te estás matando. ¿Y eso cómo se llama? Rebelión, Suicidio. orgullo, Suicidio. Más simple. Desafortunadamente, suicidio espiritual. la gente no habla de estos temas para justificarse que todavía está bien. Aunque la solución es muy simple, vuélvete a acercar a Dios y se acaba el problema. Tan simple. Pero la gente siente tanta vergüenza que no habla las cosas como son. Ahora, hay mucha gente que se dedica a hacer lo mínimo indispensable en base a su creencia, no en base a lo que dice la Biblia. Porque cuando haces lo mínimo y lo indispensable, la Biblia también dice que somos siervos inútiles por nomás hacer lo mínimo y lo indispensable. Y es que escondiste tu talento. ¿Qué hiciste con el Y talento? si que eres se un te siervo dio? indispensable, un siervo Inútil, inútil, ¿qué te espera? dice la Biblia que el fuego eterno. No vas a ir al cielo. Entonces yo siento que esta parte que Dios lo revela, va a decir, vas a llegar. O te cuidas o vas a llegar. Porque no está escondiendo. Hay muchas cosas que son literales, que no ocupan una interpretación o una traducción o una revelación como tal espiritual. Simplemente Dios te lo dice. Así como te dice, y en el mundo vas a tener muchísimos problemas, afligidos, pero tranquilo, yo ya vencí el Yo mundo. vencí. También te está diciendo, hey, Hay un va camino. a pasar todo esto. Y si no quieres llegar aquí, vente para acá. Y si no quieres prepararte antes de, vas a llegar. O sea, literalmente Dios no te está mintiendo de nada. Ni te está escondiendo nada. Te está diciendo dónde es el origen. ¿Y si cuál es hay el fin? Es cierto. cuál es la forma de evitar el fin. Y si no lo quieres, te está diciendo cuál es el fin. Yo creo que por eso Dios puso esto en la misma Biblia, para simplemente decirte, no le pienses de más. Si no quieres llegar a este punto, vas a llegar a este punto. Se acabó. Es que Dios nos ama, ¿no? Y Él, ¿cómo no se va a mostrar a sí mismo? Y simple, muy simple, demasiado simple se muestra él. Claro. Él no es tan complejo de repente, Para entenderlo. o como nosotros lo decimos, pero sí es, Dios le dice, bueno, ¿es aquí o es aquí? O Es que dice la recoges Biblia o que Él se dispersas. revela a sí mismo a Claro. través de su palabra. ¿Estás contra mí? Ahora, Él dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada. O sea, dice, escudriñad las escrituras, porque en ella ustedes tienen vida eterna. Y escudriñar no es nomás leerla, es conocer su interpretación, es saber quién la creó. Y lo mismo es leer un libro de economía y un libro de Friedrich Nietzsche y un libro de Sigmund Freud que leer la Biblia sin Dios. Sí, es lo mismo. Bueno, sí, no lo entiendo. Es lo mismo, porque le entiendes exactamente lo mismo y aplicas a tu vida el autoanálisis que aplicarías leyendo a Eric Fromm. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando tú lees la Biblia con el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu habla a tu vida. Y el Espíritu es vida. Entonces, es real. Y Él habla. Y en el hablar experimentamos un cambio. Porque entonces la Biblia no sería viva. Porque ella dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, útil para enseñar, para redarguir, más cortante que una espada. Cuando dice que la Biblia es vida, entonces el que lo escribió está vivo. Entonces no me va a dejar la misma enseñanza que leer un libro de economía de Michael Park. Filosofía. Ahora, en base a No me va a dejar lo mismo. En base a la Trinidad y el papel que jugó Dios en el Antiguo Testamento, Jesús en los 33 años que vivió y ahora el Espíritu Santo, de repente estamos haciendo muy a un lado el Espíritu Santo, porque el trabajo del Espíritu Santo, después de que subió Jesús al cielo, es Consolarnos, enseñarnos y llevarnos a toda verdad. entonces, si no lo hace el Espíritu Santo, algo estamos haciendo. Pues no tiene poder. Es que ¿qué Claro. hace que este libro tenga poder en mi vida?
que yo lo aplique por fe. Y no por fe, lo aplico por amor. Muy Porque bien. Él me amó primero. Muy bien. Entonces, Sí. yo siempre les puedo decir, lean su Biblia y antes de leerla siempre nos dicen, a lo mejor suena muy protocolario, pero es cierto, no puedes traer a tu vida una deidad si no la invocas primero. Sí, una oración. Entonces, ¿sí? si no oras primero, no puede venir No esa llega. deidad. Y eso lo habla el mundo espiritual. Y lo dice desde un brujo hasta un pastor. Porque no podemos negar la tercera y la cuarta dimensión, ni la quinta dimensión. No la podemos negar, porque hasta la Biblia dice, lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Y eso está hablando de dimensiones. Cristo. Y no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, lo dijo el mismo Cristo. Muy bien. Entonces, hay que entender también la vida como dimensionalidades. Muy bien. Diego, y por último, Diego, ¿por qué crees que Nos escribió eso. escribió el final, ¿no? Lo que va a pasar. Bueno, en Mateo 24, cuando le habla a sus discípulos, yo me quedo con este último versículo, 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, realmente nos escribió todas estas cosas, o nos dio todos esos spoilers, solamente para que estemos preparados. Porque también Él dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, realmente lo veamos como un caminar, como un peregrinar en este mundo, pasando por este sistema corrompido, pero que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Y nos escribe todo esto para que estemos preparados, no para debatir, no para sacar cada quien su conclusión, no para hacer religiones, para que estemos preparados. El Dios dice, hey, prepárate. Es como cuando un papá dice, hey, nos vamos a ir de viaje, prepárense, porque en cuanto me suba, nos vamos todos, y que se quede quien se quede. Entonces Él nos prepara, y Él lo dice, o sea, yo no son mis palabras, Él lo dice. Le pongo eso para que estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá el día y la hora que ustedes no saben. Entonces yo creo, estoy convencido que nos escribió eso para que estemos preparados. Si vamos a pasar o no vamos a pasar, yo le pido al Eterno mínimo que mañana amanezca. Entonces realmente pueden pasar 10 años, 2 años, 5 años o 100 años y posiblemente nosotros no lo veamos y durmamos. Y esperemos esa resurrección que habla Tesalonicenses, donde despertemos con un cuerpo diferente. No sabemos, es un tema bien importante, bien intrigante, pero todas las conclusiones tenemos que sacarlas bíblicamente. Y como yo dije al principio, saquemos cosas bíblicas de manera bíblica de la Biblia. Y si dice que habla de la escritura, tenemos que hablar de qué escritura habla. Porque sí, podemos decir, todo es escritura, sí. Pero el autor, cuando escribió que toda la escritura está hecha para redarguir, para enseñar, ¿de qué escritura estaba hablando? ¿Qué escritura tenían en ese momento? Ellos no fueron a Mateo 24. ¿Qué escritura tenían? Tenían la Torah, que son las instrucciones, que son nuestra manera de cómo regirnos, cómo vivir. Entonces yo creo que más que preocuparnos por quién es el anticristo, por cuándo vendrá, tendríamos que poner énfasis a cuándo vendrá el Mesías. Y si vamos a estar o no vamos a estar preparados. Yo creo que ese es el énfasis que nos da Mateo 24, porque no nos dice, hey, tengan cuidado porque va a venir. Sí dice, cuidado porque vienen unos que vienen de mí o que son Cristos, pero no son. Pero estén preparados, nada más estén preparados. Entonces, estemos preparados no para recibir al anticristo, estemos preparados para la venida del Hijo del Hombre, que no sabemos cuándo va a pasar. Y esa sería como mi conclusión. Muy bien, bueno, pues como vieron este episodio, así van a ser los demás, ¿no? De esto se trata, hay que debatir, pues no tiene mucho chiste aquí, nada más venir y todos estamos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Pues no, mejor nomás yo vengo, o nomás viene el pomo a hablar. Nos vamos, gracias si llegaron hasta aquí. Gracias por el apoyo. No sabemos cuándo va a salir esto, en agosto, septiembre, pero va a salir. Como para mi cumpleaños, para febrero. Para febrero. A lo mejor sale cuando ya esté el anticristo aquí. Ándale. Y nos censura. Ándale. Pues nos vamos. Recuerden, este camino es difícil, complicado, ¿no? Nos caemos. Ahora él dijo que iba a decapitar a los santos. Nos levantamos. Sí. Y nada más el Islam los que decapita. Dios está... Bueno, Jesús nos está extendiendo la mano y para decirnos que pues levántense, sacúdanse y sigan caminando, ¿verdad? Igual con... Nos estamos viendo.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Adiós.